Pues conforme al calendario de lectura, vamos a Primer Libro de Reyes, capítulo 11. Primer Libro de Reyes, capítulo 11. Recordamos que Primer Libro de Reyes, capítulo 11, desde el principio, pues empieza a hablar, si recuerdan, de hecho ya lo tocamos la semana pasada, pues de las malas formas y el mal vivir del rey Salomón, ¿sí? Lamentablemente eso tuvo grandes consecuencias, ¿sí? Tanto que Dios le dijo, ya el reino que habíamos preparado para ti, simplemente no lo quisiste y se te va a quitar, ¿sí? Entonces no se te quitará a ti, sino se le va a quitar a tu hijo. Ya después vemos que es Jeroboam. Pero en el mismo capítulo 11 hay una situación. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos del 26 en adelante. Ya estamos ahí. Dice lo siguiente. Otro líder rebelde fue Jeroboam, hijo de Nabat, uno de los propios funcionarios de Salomón. Sí, y recordamos que algo que le había dicho a Salomón era que a quién le iba a dar el reino, a uno de sus siervos. Y aquí vemos a quién, a Jeroboam. Bien, provenía de la ciudad de Sereda, en Efraín, y su madre era una viuda llamada Serúa. Esta es la historia que explica su rebelión. Salomón estaba reconstruyendo las terraplenes y reparando las murallas de la ciudad de su padre David. Jeroboam era un joven muy capaz. ¿Cómo era Jeroboam? Un joven muy capaz. Era un vago, era alguien, un maleante. No, era diligente, estaba trabajando, etc. Jeroboam era un joven muy capaz. Cuando Salomón vio lo diligente que era, lo puso a cargo de los trabajadores de las tribus de Efraín y Manasés, los descendientes de José. Cierto día, mientras que Jeroboam salía de Jerusalén, el profeta Ahías de Silo se encontró con él en el camino. Ahías tenía puesto un manto nuevo. Los dos estaban solos en un campo. Cuando Ahías tomó el manto nuevo que llevaba puesto y lo rompió en 12 pedazos. Luego le dijo a Jeroboam: toma 10 de estos pedazos, porque el Señor Dios de Israel dice: estoy a punto de arrancar el reino de manos de Salomón y te daré a ti 10 de las tribus. ¿Sí? Prácticamente aquí ya Dios mandó a un profeta llamado Ahías para que le diera este mensaje a Jeroboam, y Dios había elegido a Jeroboam. ¿Se lo merecía? No, aunque era muy diligente, aunque era, como dice aquí, muy capaz, etcétera, aún así no se merecía. Y Dios simplemente lo escogió. Y como vimos desde la semana pasada y hoy en la mañana, podemos ver que es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, no se lo merecía. ¿Sí? De ahí nos saltamos al versículo 37. Versículo 37 al 40 dice lo siguiente: te pondré a ti en el trono de Israel y gobernarás todo lo que tu corazón desee. Si prestas atención a lo que te digo y sigues mis caminos y haces todo lo que yo considero correcto, y si obedeces mis decretos y mandatos como lo hizo mi siervo David, entonces siempre estaré contigo. Estableceré una dinastía duradera para ti como lo hice con David, y te entregaré a Israel. Por causa del pecado de Salomón, castigaré a los descendientes de David, aunque no para siempre. Y versículo 40, Salomón intentó matar a Jeroboam, pero él huyó a Egipto, donde reinaba Sisac, y se quedó allí hasta la muerte de Salomón. Vemos un Jeroboam realmente elegido por Dios, ¿sí?
ungido ya prácticamente como rey, y Dios prácticamente le está dando la mayoría de todo el reino de Israel. Roboam, ¿con cuántas tribus iba a quedar? Con una, nada más con los de su casa, con Judá y una pequeña parte de Benjamín. Las otras 10 tribus del norte, ¿quién se iba a quedar? Jeroboam. ¿Sí? Roboam, reino del sur, Jeroboam, reino del norte. Ahora, muchos dirán, bueno, pero pues es que, ¿cómo es de que Dios prometió, le prometió a David que siempre se sentaría alguien en el trono de David? Y nunca, inclusive el Mesías vendría, ¿qué? De la tribu de David. ¿Sí? Ahora, si somos observadores, lamentablemente se separó el reino, pero eso no significa que la promesa de Dios se rompiera, ¿sí? O concluyera, ¿sí? Eso iba a ser. Si el reino del norte seguían siempre bien, pues bueno, habrá un reino del norte y un reino del sur, pero siempre, en algún momento de la historia, se iban a tener que unir para que el Mesías en algún momento reinara sobre todo el reino de Israel. Pero bueno, algo que también podemos ver aquí es de que Jeroboam recibió exactamente lo mismo que Dios le dijo a Saúl, le dijo a David, le dijo a Salomón y ahora le está diciendo esto a Jeroboam. ¿Cuál es? Versículo 38. Si prestas atención a lo que te digo y sigues mis caminos. ¿Dios lo iba a bendecir? Sí. Pregunta, ¿de una forma condicional o incondicional? Condicional. ¿Y qué es lo que estamos viendo en prácticamente toda la Biblia? Que todas las bendiciones de Dios son ¿qué? Condicionales. Si uno se porta bien, Dios bendice. Si uno se porta mal, Dios no bendice. Y dice nuevamente, si prestas atención a qué, a lo que te digo y sigues mis caminos. Y después dice, si obedeces mis decretos y mandatos, como lo hizo mi siervo David. No dice como lo hizo Salomón, porque lamentablemente por el pecado de Salomón es por lo cual el reino se iba a dividir, sino como lo hizo mi siervo David. Y dice, entonces, si haces eso y haces aquello, entonces, ahí vemos la consecuencia de lo que es la condición. Siempre estaré contigo. Estableceré una dinastía duradera para ti, como lo hice con David, y te entregaré a Israel. ¿Eran promesas buenas para Jeroboam? Sí. ¿Y Dios las iba a cumplir si él se portaba como Dios le pedía que se portara? Sí. ¿Sí? ¿Sí recuerdan la predicación donde vimos acerca de que Salomón prefería lo que es que ya quiero que me bendigas, tú cumple Dios, le exigía prácticamente a Dios, ¿sí? Y que Dios, en 1 de Reyes capítulo 1 dice, casi bájale tu coche. Primero tienes que hacer esto, tienes que hacer cumplir, y si es así, te voy a bendecir, pero si no, no te voy a bendecir. Y aún así, el templo que tú construiste, si no hay gente que adore, si no hay gente, verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, el templo valía absolutamente nada. Y el mismo Dios dice, yo mismo despreciaré este templo. Así le dijo a Salomón. Entonces, vemos a un Dios que sigue haciendo la misma promesa. David pareciera ser, bueno, que fue uno de los que más aprendió, pero Salomón no aprendió de Saúl. En su vida misma estaba rechazando la palabra de Dios y ahora lamentablemente Jeroboam no aprendió de Saúl, no aprendió de Salomón y ahorita está teniendo las mismas promesas de Dios, pero prácticamente ahorita vamos a ver, se resistió a ser obediente a la palabra de Dios. De alguna forma Salomón se enteró y en el versículo 40 dice que Salomón intentó matar a Jeroboam, pero él huyó a Egipto.
Prácticamente vemos un llamado de Dios a Jeroboam para guiar ¿a quién? A su pueblo Israel. ¿Qué tenía que hacer Jeroboam para ser un buen líder? ¿Qué tenía que hacer Jeroboam para ser un buen líder? Y como ya lo vimos, versículo 38, prestar atención lo que dice Dios y ser un líder que ande por el buen camino de Dios. Y la otra es ser obediente a la palabra de Dios. Solamente dos cosas. Solamente dos cosas. ¿Dios le pedía más? No. Dios le pedía hacer ser religioso, ser aquí y allá, construir, matar a los enemigos de Israel. No. Simplemente dice, si prestas atención a lo que te digo, y dice, y sigues mis caminos, andar por el camino de Dios, dice, y haces todo lo que considero correcto, dice, y si obedeces mis decretos y mandatos, solamente tenía que hacer dos cosas: andar por el buen camino de Dios y ser obediente a la palabra de Dios. Solamente. ¿Será muy complicado eso? Uno podría decir, ¿será muy complicado eso? No. Hasta con Adán y Eva decimos, ay, pero solamente agarraron eso. ¿Era muy complicado eso? Pues parece que para ellos sí. Sí. Con base a la vida de Jeroboam, quisiera que apliquemos estos principios que vamos a ver en dos áreas en nuestra vida, en donde podamos ejercer un liderazgo de bendición. ¿Sí? Primeramente vamos a ver parte de la vida de Jeroboam y la vamos a estar aplicando en dos áreas, que es en el área familiar y en el área de la iglesia. ¿Me explico? ¿Sí? Lo vamos a estar aplicando en el área familiar y en el área de la iglesia. Primer punto, vamos a primer libro de Reyes, capítulo 12, que es en el que estamos, seguimos siguiente capítulo, versículos 25 al 27. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículos 25 al 27. ¿Estamos ahí? Dice lo siguiente: Jeroboam fortificó la ciudad de Siquem, en la región montañosa de Efraín, y la que llegó a ser su capital. Tiempo después, también fortificó la ciudad de Peniel. Jeroboam pensó, si no tengo cuidado, el reino volverá a la dinastía de David. Cuando este pueblo vaya a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, ellos volverán a ser leales al rey Roboam de Judá, y a mí me matarán, y a él lo nombrarán rey en mi lugar. ¿Qué es lo que estamos viendo con Jeroboam? Jeroboam primeramente desconfió en Dios, porque dijo, ¿qué es lo que tenía que hacer? Simplemente seguir los caminos de Dios y obedecer a su palabra. ¿Sí? Si Jeroboam hacía eso, ¿tenía que tener temor de algo? No, prácticamente no. ¿Sí? Jeroboam desconfió de Dios, actuó con miedo. ¿Le dio miedo de qué? De que la gente se le fuera. ¿Sí? Le dio miedo de que el pueblo de Israel... Ahora, entendamos que el pueblo de Israel solamente tenía un lugar de adoración. ¿Dónde era? El templo. ¿Sí? Solamente. Y por consiguiente, si el pueblo, para Dios también no había tanto problema. Ok, si son dos reinos diferentes, pero si ambos reinos me adoran, me buscan verdaderamente, los del norte, pues lógicamente tendrían que bajar, adorar y regresar y ya. Viven del otro lado, pero no son enemigos. Y recordemos que anterior a esto, recordemos que inclusive Roboam quería levantarse en contra y hacer una guerra en contra de Jeroboam. Y que le dijo a Dios, no te pelees con tus parientes, no hay problema. Se dividieron, ni modo. ¿Sí? Dice Dios, es cosa mía. ¿Sí? Pero la adoración tenía que ser exactamente igual. ¿Sí? Entonces, inclusive, recordemos que no había prácticamente un problema en ese sentido,
porque de hecho, si recordamos algunos salmos, y sobre todo de David, que dicen, salmo de los peregrinos que van a tal, y salmo para los peregrinos que van al viaje de tal, y precisamente todos aquellos que viajaban de esas tierras completamente alejadas y que tenían que ir a adorar a Israel, se le iban todo el camino, cante y cante, cante y cante. Si era lejos, sí, era lejos, pero ellos iban a adorar a Dios, entonces nunca fue un problema, por lo menos desde David, Salomón, y ahora con Jeroboam no tendría que haber un problema. Y lamentablemente no solamente Jeroboam no, desconfió de Dios, no solamente tuvo miedo, sino que puso su conveniencia por encima de la voluntad de Dios. Porque él vio que es que no me conviene que la gente se vaya. ¿Sí? Y si se quedan allá y ya no regresan, ¿qué dirían? Pues mi reino se va haciendo chiquito, ¿no? Y como dice él, con miedo, y a mí me matarán y a él lo nombrarán rey en mi lugar. ¿Sí? Tristemente, Jeroboam tuvo estas actitudes. ¿Cómo lo podríamos aplicar esta enseñanza? Un padre de familia, un líder de hogar, ¿cómo podría aplicar esto en su vida? ¿Sí? Ahora, como padre y líder, es crucial confiar en Dios en lugar de tomar decisiones basadas en el temor o en la conveniencia. A veces el miedo a perder el control sobre la familia, como chantajes, la presión familiar, llevan a tomar decisiones equivocadas en lugar de buscar la guía de Dios. A veces el líder de familia, el papá, a veces por no pelear con la mujer, ¿qué hace? Cede ciertas cosas. ¿Sí? A veces el papá o la mamá, porque los hijos son de cierta forma, tiene, sí, sí, ya, te compro el dulce, ya, cállate. ¿Les ha pasado? ¿Sí, bueno, han visto, ¿verdad? Sí, han visto. ¿Sí? Lamentablemente, ¿por qué? Porque hay temor en el liderazgo, ¿sí? No hay confianza en Dios y se toman las malas decisiones, como lo hizo Jeroboam, ¿sí? Lo único, igual un padre de familia, ¿qué es lo que tiene que hacer? Andar en los caminos de Dios y ser obediente a la palabra de Dios. Entonces, cada acto que puedas hacer dentro de su familia tiene que ser tomado conforme a la voluntad de Dios. No tener un temor. ¿Sí? Un padre, si es duro, no duro, sino es buen guía, buen consejero. Y si alguno de sus hijos, alguna de sus hijas empieza a tomar malas decisiones, el padre, ¿qué es lo que tiene que hacer? Enfrentarlos. No andar con, es que si le digo eso a la niña, se nos va a ir de la casa, ¿no? Es que si le decimos esto a nuestro hijo, pues igual se va a poner mal, va a empezar a hacer esto, a hacer aquello, y igual se nos va a ir, o ya no me va a hablar, ¿sí? Porque hay temor, porque no hay confianza en Dios, ¿sí? Tristemente, muchos líderes de su hogar siguen llevando sus familias con temor, no confiando en Dios y por conveniencia y comodidad, tristemente. En el ámbito de la iglesia, ¿qué podemos decir? Un pastor o líder en una iglesia, ¿sí? Debe confiar en Dios y no hacer concesiones con la verdad para mantener a la congregación. Puede ser tentador suavizar el mensaje o hacer compromisos con el mundo para atraer más gente, pero el liderazgo espiritual requiere fidelidad a la palabra de Dios y no al uso de estrategias humanas.
Que en muchas iglesias, lamentablemente, se da eso de que, ay, a ver, ¿y cómo le hacemos para que venga más gente? ¿Y para qué queremos que venga más gente? ¿Sí? ¿Cómo le hacemos para que poder ganar y todo? Pero pensamos, lo hacemos más para que simplemente llenar la gente, para decir que somos muchos, para pensar, para decir que hay muchas ofrendas, hay muchos diezmos, lo que sea. Eso muchas veces es el enfoque. No es tanto por predicar la palabra, ¿sí? Y cuando, y ha pasado aquí, y ustedes lo saben, ¿sí? Que cuando empezamos a hablar ciertos temas, lamentablemente mucha gente dice, no, ese tema me incomoda y me voy. Y porque se vaya tal persona o tal familia, por eso entonces nosotros tenemos que cambiar. Un pastor tiene que tener ese temor de que la gente se le vaya porque no le gustó lo que se mencionó ese día. No. Simplemente un pastor está comprometido con quién? Con Dios y con su palabra. ¿Sí? Ahí es que no puedo hablar de pecado porque, pues, como aquel hermano, pues es el que más ofrenda, ¿verdad? Pues anda en pecado, pues, pues no puedo hablar de pecado porque si no él se ofende y se me va. Sí, ahí es que no puedo hablar en contra de la mala enseñanza en las escuelas, digamos, con las maestras. ¿Por qué? Porque si yo menciono esto, pues igual y se me van. No puedo hablar en contra de los músicos que a lo mejor están más por fama, buscando más la fama, buscando más el ser vistos de la gente. No puedo hablar porque si no se me van los levitas, ¿verdad? Se me van, como dicen ahí. Se me van, ¿sí? El pastor tiene que tener temor de que la gente se le vaya. No, no. Y lamentablemente eso fue parte del principio del ocaso o de la caída de Jeroboam. Sigamos adelante. Primer Reyes, versículos del 28 al 30. Dice lo siguiente. Entonces, siguiendo la recomendación de sus consejeros, el rey hizo 2 becerros de oro. Después dijo a la gente, para ustedes es muy complicado ir hasta Jerusalén a adorar. Miren, israelitas, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Jeroboam colocó uno de los ídolos con forma de becerro en Betel y el otro lo puso en Dan, es decir, en ambos extremos del reino. 30. Esto llegó a ser un gran pecado porque la gente rendía culto a ídolos y viajaba hasta Dan al norte para rendir culto al becerro que estaba allí. ¿Qué era lo que estaba haciendo Jeroboam? Jeroboam introdujo falsas prácticas religiosas que contradecían la palabra de Dios. Y no solamente eso, sino que les inventó un problema al pueblo de Israel. Dice, para ustedes ha de ser bien difícil, ¿verdad? Bien complicado ir hasta allá para adorar. Para ustedes, ¿qué creen? Yo les voy a dar la solución a sus problemas. Les daré dos becerros para que los adoren. Y qué interesante. Se supone que el pueblo de Israel era un pueblo que realmente adoraba a Dios, que se supone que conocía de la palabra de Dios, que se supone sabía lo que era de Dios y lo que no era de Dios, pero que lamentablemente cuando les dijo, estos son los dioses que te sacaron de Egipto, ¿por qué el pueblo no dijo, no es cierto? ¿Por qué el pueblo no dijo, esos no son los que nos sacaron de Egipto? ¿Sí? Sino simplemente el pueblo se lo creyó. El pueblo dijo que sí y simplemente siguieron adorando. Si el reino del norte era de este perímetro a este perímetro, un borrego, un ídolo acá y un ídolo acá. Y los que estaban acá no podían irse para Judá, donde estaba el templo para adorar, y entonces estaban como que encasillados tanto. Podían ir para acá como podían para acá y prácticamente no llegaban a la adoración. ¿Por qué? Porque se le hizo a Jeroboam la gran idea de crear algo completamente antibíblico para poder satisfacer esa
pseudo necesidad que el pueblo de Israel estaba teniendo. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo podemos aplicar este principio de este líder del pueblo de Israel? Este líder que Dios eligió, este líder que solamente Dios le dijo, sigue el buen camino y sigue solamente y obedece la palabra de Dios. Un padre y líder de familia, ¿sí? Influye en la espiritualidad o tiene que influir en la espiritualidad de su hogar. Si toma decisiones alejadas de Dios, sus hijos y seres queridos pueden seguir ese mismo camino. Es fundamental enseñar con el ejemplo, priorizando la obediencia a Dios sobre la comodidad. ¿Sí? Por ejemplo, y perdón que hable del hermano Francisco, pero ¿saben del hermano Francisco de dónde viene? Desde la Ciudad de México acá para congregarse acá. ¿Sí? Unos dirán, ay, pues es que, ¿cómo? ¿Y desde a qué hora se levantarán para venirse? Y bueno, es parte. Sacrifican la comodidad. ¿Para qué? Para buscar a Dios. ¿Sí? Para buscar a Dios. Y lamentablemente mucha gente, hay a veces que podrían decir, inclusive aquí de aposento alto, ¿sí? Ay, es que las bancas están muy duras, ¿no? Ay, es que las bancas no son reclinables. ¿Sí? Ay, es que el hermano toca y a veces se le va la voz, ¿no? Se le va la voz. ¿Sí? Ay, es que el hermano no toca bien. Ay, es que está muy chiquito. Ay, es que hace frío. Ay, es que hace calor. Y es que cuando llueve esto. Y es que las motos. Van a poner pretextos. ¿Sí? Y por eso no voy. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Tratan de poner primeramente la comodidad, tratan de poner primeramente que nos sintamos cómodos, que nos sintamos bien, aunque lamentablemente eso implique, ¿sí? Inclusive espiritualmente, haciéndonos un daño. Un padre de familia tiene que siempre escoger seguir los caminos de Dios, obedecer a su palabra. ¿Sí? Es fundamental que eso enseñe en su hogar, es fundamental. ¿Por qué? Porque en el momento, así como el pueblo de Israel, Jeroboam dijo, estos son los dioses que te sacaron de Egipto, y se la creyeron, se la compraron, como diría alguien. ¿Sí? Y si un verdadero padre, un verdadero líder de su hogar enseña a sus hijos, tenemos ahí un calendario de lectura, perdón que lo mencione, nosotros, yo no, bueno, sí la leo en lo individual, pero digo, cuando hacemos lo que es en referente al calendario, yo lo prefiero como líder, lo preferimos hacer en familia, ¿sí? Y así vamos un versículo cada quien, hablamos, platicamos, debatimos, enseñamos. Por eso digo, pobres de mis hijos, porque a veces muchas de las predicaciones salen de esas lecturas, muchas de las enseñanzas salen de esas lecturas, ¿sí? Y si ven a mis hijos aburridos o que ya se durmieron, ¿no es cierto? Es porque ya lo vimos en una mesa de lectura, ¿sí? Ya lo vimos, ya lo platicamos, ya lo estudiamos en esa mesa de lectura, ¿sí? Entonces, pero ese es algo que se tiene que hacer. Digo, también lo hago en lo individual porque tengo que seguir estudiando más cosas, pero es importante que un líder siempre tenga bien presente que si él no se mete a la palabra de Dios, hay alguien que lo está viendo, hay alguien que lo está viendo y que lo está siguiendo. ¿Sí? Y si así como Jeroboam se fue hacia la idolatría, todo el pueblo se fue con él, así también un líder, jefe de familia, se va a ir. Así, es un principio que se tiene que entender. ¿Qué podemos hablar ahora de un pastor o de un líder de iglesia? Un pastor o un líder en una iglesia tiene la enorme responsabilidad de guiar a su iglesia en la dirección correcta. Si enseña falsas doctrinas o permite prácticas alejadas de la Biblia, está llevando a otros por el mal camino. No solo responderá por sí mismo,
sino también por quienes lo siguen. Si un pastor intenta retener a la gente, como fue el punto pasado, si un pastor intenta retener a la gente a toda costa, podría caer en prácticas no bíblicas o dañinas para la congregación. ¿Sí? Si un pastor, por el simple hecho, ay, es que no se vaya, hermano, es que no se vaya, no, en lugar de que diga el hermano, bueno, vamos a cambiar, no, el pastor dice, no, ok, ya vamos a cambiar, vamos a hacer como usted quiera, hermano. ¿Les gustaría, honestamente, les gustaría tener un pastor a la medida de los criterios y de los deseos de cualquier persona? No, ¿verdad? Yo no querría tener un pastor así. Sí, y una hermana nos comentaba que en una iglesia, igual que nosotros, no celebramos la Navidad, ¿sí? No celebran la Navidad. Y en esa iglesia la gente se empezó a ir, se empezó a ir. ¿Y qué creen lo que hizo el pastor después? Después anunció, ahora sí vamos a celebrar la Navidad. La gente mucha regresó y mucha gente, pues la que se pensaba irse, pues ya no se fue, ¿sí? Porque el hombre cambia, hace algo antibíblico, lo mete a la iglesia ¿para qué? Pues para que la gente no se le vaya, ¿sí? Para que la gente no se le vaya. Y bueno, pues quiero mencionarles que aquí en Aposento Alto, pues nunca van a ver a un hermano Eduardo rogándole a alguien que no se vaya. Y no por orgullo, ¿sí? Sino porque eso que miraría en mí, mi desconfianza en Dios. Mientras que yo ande en el camino de Dios, mientras que yo ande en obediencia a Dios, yo no tengo que temer si la gente se va o la gente se queda. ¿Me explico? ¿Sí? Porque ¿quién es el que me sostiene o quién es el que tiene que sostener? Dios. Como padre de familia, como líder de mi familia y como pastor. Quiero mencionar algunos ejemplos referente a las cosas que en muchas iglesias se hacen por el simple hecho de poder traer más gente. Y hay un área que es el entretenimiento en lugar de evangelio. Muchas iglesias lo que hacen es hacer de la iglesia un show con luces, humo y espectáculos llamativos en lugar de predicar la palabra con fidelidad. Ahí en el hospital donde yo trabajo, enfrente, hay una iglesia, no voy a decir denominación, nada, pero es que dicen una iglesia histórica. Y una vez, una tarde, pasé y ellos es una iglesia grande, tienen como un sótano, y estaba como que la reunión de los jóvenes. Y a mí me impresionó porque los jóvenes así su estancia estaba toda oscura. Y el grupo de alabanza habían puesto así como un círculo de velas hacia su alrededor. Y el grupo de alabanza estaba pues así tocando, el baterista, bajista, guitarra y todos los demás jóvenes así a su alrededor, haciendo todo muy, no sé cómo, espiritual, muy, no sé, yo hasta dije, a alguien le van a sacar el diablo, ¿verdad? Porque pareciera ser que estaban haciendo así como un tipo rito, ¿no? Pero eso puede ser llamativo para los jóvenes, ¿no? O hay inclusive muchas veces que dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer con los jóvenes, no? ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿qué es lo que les tiene que llamar la atención a los jóvenes para estar aquí? ¿Las actividades que se hacen aquí o Cristo? Cristo, siempre. Si no es Cristo primero, no sigue nada después. Y lamentablemente, no, ¿qué vamos a hacer con los niños? ¿Qué hay que hacer con los jóvenes? ¿Qué hay que hacer con los matrimonios? Que muchas cosas están bien, tienen un buen propósito, sí, pero si es para captar gente simplemente por captar, si es simplemente para que haya más ingresos, eso ya no es honesto y eso ya no es de Dios. ¿Me explico? ¿Sí? Pero una iglesia no tiene que cambiar el evangelio por simplemente hacer un show. En muchas iglesias también se hacen sermones motivacionales sin contenido bíblico para agradar a todos
sin confrontar el pecado. Y recientemente, quiero yo también mencionarlo, hay un cantante muy famoso que según Jesús Adrián Romero, últimamente en uno de sus conciertos mencionó el libro de, o mencionó a este gran santo llamado San Legolas. ¿Quién es San Legolas? Pues es un personaje del Señor de los Anillos, ¿sí? Y dice, y así en su exposición dice, pues así como dice Legolas, ¿no? Y empieza a recitar. Y uno dirá, bueno, ¿y la Biblia? ¿Y la Biblia? Tienes que citarlo así y llevar tu principio y llevar tu predicación en algo que no es bíblico, simplemente para atraer a la juventud, simplemente para atraer a la gente y que no se te vaya. ¿Eso es santo? ¿Eso es bueno? ¿Eso es correcto? ¿Qué le está pasando a Jeroboam? ¿Estaba haciendo lo correcto o se estaba alejando de Dios por hacer ese tipo de cosas? Se estaba alejando. Dentro del entretenimiento, muchas iglesias convierten a la iglesia en un club social donde la prioridad es la diversión y no el crecimiento espiritual. ¿Sí? Lamentablemente pueden venir muchas personas, familias y decir, no, pues es que igual, sí, mi hijo se sintió bien, dice que se divirtió bien. Entonces, hermano, nos vemos dentro de 8 días. Igual, y yo pude haber enseñado algo completamente, una barbaridad, pero como el niño, pues el día domingo se la pasó bien, se entretuvo, pues van a venir, ¿para qué? Para que el niño se siga entreteniendo y se la siga pasando bien. ¿Eso será correcto? No, tampoco. Parte también otra área en la cual muchas iglesias meten erróneamente, y es que tienen una manipulación económica. Enseñan un evangelio, no sé si ya lo han escuchado, lo que es el evangelio de la prosperidad, donde se promete riquezas a cambio de ofrendas, ¿no? Que es lo que dicen, no, y es que Dios prometió y dijo, yo te da ¿qué? 100 por uno. Si tú le das un peso a Dios, ¿cuántos te va a dar? Pues 100, ¿no? 100 por uno me va a dar 100. Entonces, ¿qué hace la gente? No, pues sí, vamos toda la quincena, ¿no? Todo el gasto, ¿no? Imagínense, la mujer se da, pues sí, todo el gasto. Pum. Llegan a la casa y, pues, ¿qué vamos a comer? No sé, vamos a esperar la bendición de Dios. ¿Cómo? Pues que ya di todo el gasto en la ofrenda. Pero sí, gente que ha sido engañada en esas situaciones. Gente que da grandes cantidades. Bueno, dirían, es de buena intención, ¿no? De mi corazón lo doy. No, a veces no es de buena intención. Lo das por interés. Porque te enseñaron que si das, ¿vas a qué? A recibir. Pero no estás dando por realmente de corazón. Lo estás dando con tristeza porque te está doliendo y por necesidad. Y Dios ama al dador alegre. ¿Sí? Igual aquí también, te digo, gracias a Dios por la experiencia que hemos tenido, igual aquí en la posición, igual nosotros no recibimos los diezmos, pero igual, ¿ok? Ay, es que ¿por qué aquí no se habla de diezmo? El pastor, me voy a ir porque aquí no se habla de diezmo. Entonces a veces me quedo, bueno, porque no a gente que, porque les hablas de diezmo, mal. ¿Por qué no les hablas de diezmo? Mal. Entonces, eso es algo que también como líder, como pastor, pues no nos tiene que preocupar. Mientras que estemos sometidos a la palabra de Dios, mientras sigamos los caminos de Dios, eso es algo que no nos debe de preocupar. ¿Sí me explico? Y como iglesia, yo creo que también eso es algo que tendríamos que ver en nuestros líderes. ¿Sí? Dice también colaborar por bendiciones o milagros con falsas promesas de sanidad o éxito. ¿Sí? ¿Alguna vez alguien llegó a ir a una iglesia, a estas pseudoiglesias llamadas Pare de Sufrir? Bueno, yo tuve que ir por un estudio social, o sea, para checar cómo era, pero ahí sí
cobran los milagros. Ahí sí cobran el milagro deseado. Y depende del milagro, depende de la complejidad, es el costo. Y si no pagas lo que tú te comprometiste a dar después de que Dios te hizo el milagro, dicen ellos, no, pues entonces vamos a orar para que te regrese tu mal. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Sí? Pero eso hace esa secta llamada Pare de Sufrir. También presionar a la gente para diezmar y ofrendar con amenazas de maldición. ¿Y cuál es un pasaje favorito de ese tipo de grupos? Malaquías capítulo 3. Y hasta dicen ahí, y el Señor dijo, ustedes son unos ladrones, ¿no? Y hasta pobre del que le hace así, ¿verdad? Ustedes son unos ladrones, ¿sí? Sacando Malaquías completamente fuera de su contexto y tratando de que amenazar a la gente, ¿sí? ¿Todo por qué? Porque no quiere que la gente se le vaya y que haya que más ingresos dentro de las iglesias. ¿Qué más? Dentro de la iglesia también está lo que es la búsqueda de la fama y del poder. Dar más importancia al líder que a Cristo, haciendo que la gente adore al pastor en lugar de a Dios. Y lamentablemente así. ¿Sí? Yo tengo, por experiencia, siempre yo trato de ser, si vamos a comer, yo el último. Si vamos de hecho, por ejemplo, con la hermana Mari, en cuanto a las peticiones y acciones de gracias, digo, hermana Mari, a mí siempre póngame al final. ¿Por qué? Yo considero que como pastor, el pastor ya que ve que todas sus ovejas están comiendo, ya ahora sí, que estén bien, ya ahora sí. Pero hay lugares en donde lamentablemente me ha tocado ver y el pastor, ay, siéntese pastor y todavía hasta le ponen la cabecera, ¿no? Que se siente la cabecera. Y mire, y todos los demás tienen patitas, rabadilla y todo. Pero al pastor, mire, su muslote y su pierna. Tenga, hermano, ¿va a querer más? Híjole, hermano, ¿se podría? Y sí, hermano, lo que usted quiera. Y le sirve. Y pide el hermano por allá, pide, oiga, hermana, ¿habrá más? No, hermano, ya no, ya se acabó. Nada más queda para el pastor. ¿Sí me explico? Porque hay una adoración más a quién, hacia el pastor, hacia el liderazgo. No, pues es que así dijo el pastor. El pastor dijo que así, que así es la forma correcta y ya. Y bueno, pero ¿y la Biblia qué dice? No, pues el pastor dijo, el pastor sabe, el pastor está más cerca de Dios. O igual inclusive hasta en la oración, ¿no? Siempre, imagínense, el hermano que reparte las peticiones y todo, y digo, ay, mi petición, se la voy a dar siempre al pastor, para que el pastor siempre ore por mí. ¿Sí? Y a las peticiones del hermano tal, pues que las haga pues otra hermana. Pero mis peticiones que las haga el hermano porque a él sí lo escucha Dios. ¿Se dan cuenta? Y tristemente les da risa, pero eso se ve en las iglesias. Tristemente. Promover un liderazgo dictatorial, esto quiere decir que el pastor se comporte como un dictador y donde las decisiones del pastor no pueden cuestionarse. ¿Sí? Y yo siempre les he dicho, yo quiero que Aposento Alto siempre sea como los de Berea. ¿Qué actitud tenían los de Berea? Que si no está en la Biblia, o sea, que después de que Pablo les enseñaba, ¿qué hacían los de Berea? Checaban que lo que Pablo había enseñado estuviese en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que quiere Eduardo de Aposento Alto? Pues que Aposento Alto sea como debería y que todo lo que está enseñando aquí Eduardo, sea todo conforme a la palabra de Dios. Si hay algo que diga, ay, es que como que esto, de hecho yo mismo les digo, dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones o raíces de amargura, siéntanse la libertad. Si no fuera así, ¿sí? Entonces dirían, y bueno, voy a predicar. Entonces, si usted tiene alguna duda y todo, pues búsquelo en otro video en YouTube, búsquelo en Google, pero yo ya no le voy a contestar. Y si entendió, qué bueno, y si no, también. Soy el ungido del Señor, es palabra de Dios, y ustedes si la aceptas, qué bueno, si no, pues también.
Imagínense tener esa actitud, que lamentablemente en muchas iglesias se da. No hay ese acceso para el pastor, no hay ese acceso con los maestros de Biblia para hacerles preguntas, para poder hablar sobre algunas inquietudes que uno pueda tener. También es hacer que la gente dependa del pastor en lugar de enseñarles a tener una relación personal con Dios. Un pastor realmente lejos de lo que lamentablemente le pasó a Jeroboam fue dar la solución, ¿sí? La solución la hizo Jeroboam y lamentablemente en muchas iglesias se piensa que el pastor es la solución o puede dar la solución a todas las cosas. Y algo que no entienden es de que a veces el pastor no puede hacer absolutamente todo y necesita la ayuda de más gente, ¿sí? Y cuando se necesita la ayuda de más gente, todos en concordia, como hijos de Dios, como iglesia, crecemos todos juntos. También lamentablemente hay un área en muchas iglesias donde hay hipocresía y falta de disciplina. Imagínense un pastor o estar ustedes en una iglesia donde se tolere el pecado sin corregirlo con tal de que la gente no se ofenda y siga asistiendo. ¿Sí? Lamentablemente, si en aposento alto llega a ser eso, no, esperemos que no, ¿verdad? No, jamás. Yo sí tengo, tengo esa carga, hablar todo referente en cuanto al pecado y jamás, jamás tolerar el pecado. ¿Sí? También es favorecer a los que dan más dinero o tienen influencia dándoles posiciones de liderazgo sin importar su testimonio. ¿Sí? Y lamentablemente esto se da mucho, mucho lamentablemente en las personas que están al frente. A veces, no, es que dirán, ay, pero ¿por qué él está tocando? ¿No? O el guitarrista, pero pues no tiene buen testimonio. El clásico, los de alabanza, normalmente en muchas iglesias, siendo varones, ¿quiénes son? Los más novieros de las iglesias. Los más novieros. Y las del coro, las más novieras. Y las panderistas y estas banderistas, también. Están vistas, todos los ven y, ay, mira, está guapa. ¿No? Lamentablemente. O, tristemente, los hijos de los pastores, a veces. ¿Y por qué le está sirviendo? Pero si tiene tal testimonio, bueno, pues el pastor dijo, es hijo del pastor y pues bueno, es el ungido de Dios, ¿no? Va a ser el próximo que va a recibir el cargo, ¿no? Etcétera. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros podamos aprender a desechar ese tipo de cosas. No enseñar sobre el arrepentimiento y santidad porque es un mensaje que a algunos no les gusta. Algo que veíamos precisamente hoy en Escuela Dominical es de que tanto nos decía Pablo referente a la carta que le mandó a Tito es que no dejes de enseñar estas cosas. ¿Cuáles cosas? Pues de vivir en santidad, ¿sí? Entonces, una verdadera iglesia bíblica, un líder que realmente obedece a Dios, está en los caminos de Dios, siempre va a hablar acerca del arrepentimiento, acerca de la santidad. Y el no hablarlo es como lo que hizo Jeroboam aquí, dejar que la gente se siga llenando de su pecado, dejar que la gente se siga comportando como los demás del mundo y no enseñarles a que ellos tengan que hacer la diferencia. Otra cosa también es en el área del control y la manipulación, imponer miedo a la congregación diciendo, fíjense bien, que si se van de la iglesia, perderán la salvación. Y hay muchas iglesias que enseñan eso. Inclusive, ¿sí? Yo en alguna iglesia igual me salí y sé, porque alguien me lo dijo, y bueno, el motivo que me fui fue porque la persona que estaba enseñando en esa ocasión empezó a hablar en lenguas y empezó a hacer, dije, caray, pues a mí me enseñaron otra cosa, apenas tenía poco ese creyente y ese fue el último día que fui a la iglesia
y ya nunca me vuelve a parar. Sí, y ya después seguí buscando iglesia y ya la encontré, gracias a Dios. Pero después me dijeron, no, pues ¿sabes qué crees que dijo? De ti. Y sacaron ese texto de la epístola de Juan. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Sí? Inclusive esta persona decía, no es que yo le pido a Dios que solamente me traiga aquí los que van a ser salvos. Y a los que no van a ser salvos, úchale, quítamelo, Señor. Así decía. ¿Sí? Entonces, lamentablemente, en muchos grupos religiosos, muchos grupos o en muchas iglesias, lamentablemente amenazan o hacen que la gente tenga temor y pensando de que si no son parte de esa iglesia, la misma salvación la van a perder. Inclusive algunas personas han venido y nos han preguntado, ¿y cuál es su cobertura? Y tú te quedas, bueno, en la Ciudad de México y hasta la 5G, pero aquí todavía estamos con 4.5G, refiriéndome a la telefonía. No, o sea, ¿quién es su cobertura? ¿Quién está? Y normalmente esta ola que se ha dado de apóstoles, de profetas y todo, se supone que ellos son la cobertura. Está ellos y después de ellos iglesias y que no sé qué. ¿Sí? Y por ahí hay un famoso apóstol Maldonado, que inclusive hasta amenaza mucho, ¿no? Y tal pastor y que no sé qué, y se fue de mi cobertura y el Señor te va a disciplinar, el Señor te lo va a demandar, el Señor esto y esto y esto y esto, y empiezan a amenazar. Entonces, son cosas que lamentablemente se meten a la iglesia que no son bíblicas y lo malo es de que la gente se lo cree. ¿Qué más? Aislar a los miembros de sus familias o amigos no creyentes, creando un ambiente sectario. Normalmente, ¿qué es lo que hacen las sectas? Aíslan a la persona, no le hables y todo, porque si no te pueden confundir. No leas de esto, que no te hablen de la Biblia, o que no te hablen de la Trinidad, o que no te hablen de que Jesús es Dios, porque si no te puedes perder, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas. Controlar la vida personal de los miembros en lugar de guiarlos en amor y verdad. Por ejemplo, yo como pastor, ¿estoy para meterme en sus vidas? Pregunto. Bueno, hay cosas, hay principios en los cuales, conforme a la palabra de Dios. Entonces, yo no, en sí no me meto en sus vidas. Yo tengo que darles el consejo conforme a la palabra de Dios para que ustedes corrijan sus vidas. ¿Sí me explico? Claro que si ustedes mencionan o quieren hablar con nosotros, pero para dar consejo, no para que yo decida sobre ustedes, ¿sí? Es muy diferente, sino es para dar consejo. ¿Sí? Pero mientras ustedes me lo permitan, ¿sí? Pero que me platiquen bien, gracias, pero que me platiquen bien el chisme, no es cierto, es broma, ¿sí? Pero a veces, lamentablemente, por ejemplo, cuando se habla acerca de los problemas que hay en un matrimonio, pues un matrimonio que son de dos personas, y uno puede dar su versión, y la otra puede dar su versión. Tenemos que escuchar ambas versiones, y ya a partir de ahí, se dé el consejo, ¿sí? Pero yo no estoy para meterme en su vida. Por ejemplo, estamos esto con lo de las redes sociales. Yo, algunos de ustedes me han salido como sugerencia en Facebook, ¿sí? Algunos de ustedes. Pero yo igual hasta a mí me regañan, porque yo acepto a todos. O sea, conozca o no conozca, yo acepto a todos. Si usted me quiere enviar una solicitud de Face, tenga la seguridad que lo voy a aceptar. Digo, ¿qué pueden ver en mi Facebook? Versículos, links, pues algunas fotos de la familia, etcétera. No tengo nada que ocultar. De hecho, en mi perfil pues, ahí está mi hermoso rostro. O sea, no hay pierde. Ahí estoy. Ahí estoy. ¿Sí? Si usted me quiere mandar eso, adelante. Cuando yo los veo y que me da como sugerencia, yo no lo le doy así. ¿Por qué? Porque, bueno, yo siento y muchas personas
para mí siento que dirán, ay, el pastor me mandó solicitud. De seguro quiere ver qué ando haciendo. De seguro es para ver qué hago, qué publico, qué no publico, o qué a dónde me fui, ¿no? Que dije, ay, es que no fui el domingo y no sé qué, y chin, publiqué que estábamos en tal lugar, ¿no? Y el pastor va a estar ahí. Sí, o sea, también, otra vez repito, si usted me quiere mandar solicitud, será aceptado. Pero yo no lo voy a hacer porque siento que ustedes sienten que voy a irrumpir en su privacidad. ¿Sí me explico? ¿Sí? Pero bueno, esa es la situación. Entonces, un pastor, pues realmente no está para hacer ese tipo de cosas y distraer o guiar a su congregación completamente, alejarlo de la palabra de Dios. Sigamos adelante. Primer libro de Reyes, que estamos capítulo 12, versículo 31. Dice lo siguiente. Además, Jeroboam construyó edificios en el mismo sitio de los santuarios paganos y consagró sacerdotes de entre la gente común, es decir, personas que no pertenecían a la tribu sacerdotal de Leví. ¿Cuál era el mandato de Dios? ¿Quiénes eran los únicos que tenían que servir en el templo? Los levitas, solamente. ¿Había alguna otra tribu? No, solamente, los levitas. Y Jeroboam, ¿qué fue lo que hizo? Eligió líderes sin el llamado de Dios y puso prácticamente a cualquiera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿cuál era su miedo de Jeroboam? ¿Eh? Que la gente se le fuera, que perder su reinado. Entonces les estaba diseñando todo lo bonito, todo lo cómodo para que el pueblo de Israel no se le fuera, tristemente. ¿Y qué conllevaba? Que él eligió así a gente cualquiera, no, pues vente. ¿Sí? Creo que sí les mencioné alguna vez en el tiempo en que yo estaba estudiando música, algunos de los compañeros que pues eran más avanzados y ya tenían más experiencia, eran contratados por grupos y mis compañeros de música no eran creyentes y ellos eran contratados por grupos de alabanza, ¿sí? En iglesias. ¿Por qué? Pues porque tocaban bonito, porque se escuchaban bien, pues porque ya eran músicos profesionales, etcétera. Y tristemente puedo decir que hace muchos de los LPs de hace 20 años, el guitarrista de esa música que nosotros escuchamos fue un ex compañero mío que estuvo ahí tocando y no era cristiano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es bonito y ¿qué se jala? Pues a cualquiera, tristemente, lamentablemente, lo que hizo Jeroboam. ¿Cómo podemos aplicar esto en el ámbito familiar? Un padre puede sentir la tentación de delegar la responsabilidad o enseñanza espiritual de sus hijos en otros, ya sea la escuela, ya sea la iglesia, ya sea inclusive las redes sociales o, como decíamos hace rato, pues búscalo en Google, en lugar de asumir su rol de guiar espiritualmente su hogar. Lamentablemente muchos padres no toman la responsabilidad de sus hijos, no toman la responsabilidad de su familia y dicen, pues ya, pues mándalo a la escuela ya para que ahí se entretenga, ahí le van a enseñar. No, ahí en la escuela te van a enseñar matemáticas, español, cómo escribir, ortografía y todo, pero no te van a enseñar los valores, no te van a enseñar principios bíblicos, no te van a enseñar. Y eso es ahí como hijos de Dios, como padres de familia, tenemos que ser muy claros. Lamentablemente muchas veces también se ve de que a veces la mamá está por acá con el celular, aquí entretenida, y de repente si tiene una niña 6 años y el hermanito por ahí, ay, que no ves a tu hermano que se va a caer, ay, que no ves a tu hermano que esto y que el otro.
¿De quién es la responsabilidad? ¿De la niña o de la mamá? De la mamá. Y tristemente se cometen ese tipo de actos. Y es como que invitar a que dar la responsabilidad a cualquiera. Y eso no es correcto. Eso no es correcto. O el hecho de decir, a ver, hijo, al hijo mayor se le da la responsabilidad, hijo, pues cuida a tu hermano porque esto, lo otro. No, ¿sí? También una vez de una persona, igual, cuando el hijo mayor, bueno, al papá se le ocurrió tener muchos hijos, más bien tuvo el hijo mayor y después muchas hijas, ya cuando el hijo mayor ya empezó a trabajar, pues el papá le dijo, hijo, pues bueno, ya empezaste a trabajar, ves a tus hermanitas, las más chiquitas, porque tuvo 6 hermanas, las 3 más chiquitas son ahora tu responsabilidad. Tú les vas a dar zapatos, le vas a dar vestido, le vas a dar comida, les vas a dar todo. Y él dijo, pero ¿por qué? Yo no las quise tener. Tú fuiste el que las quisiste tener. Pero un mal padre eso es lo que hace. ¿O es un buen padre? No, es un mal padre. Cuando le achacas responsabilidades a otra persona, a otro hijo, o responsabilidades a los abuelos, ¿no? Se achacan, a ver, mamá, ayúdame, ay, papá, ayúdame. ¿Responsabilidad de los nietos? ¿Es responsabilidad de los abuelos? ¿Los nietos? No. ¿Sí? ¿O de los tíos? Tampoco. ¿O de los primos más mayores? No. Cada uno es responsable de su familia. Es donde se muestra el liderazgo, es donde se muestra el cuidado. Y si no tenemos cuidado, ¿quién sabe esa señora qué le vaya a enseñar a mis hijos? ¿Quién sabe ese señor qué le vaya a enseñar a mis hijos? ¿Quién sabe ese joven más grandecito que mi hijo? ¿Quién sabe quién le va a enseñar? ¿Sí? Y es así, igual el tema de la iglesia y como la familia. A veces no entendemos todos los temas, ya sea sexo, drogas, de pareja, violencia, todos esos temas se tienen que hablar desde el ámbito familiar, para orientar a los hijos, para llevarlos por el buen camino, para exhortarles, para enseñarles lo que no deben de hacer. ¿Sí? Y que lamentablemente los mandamos hacia la calle y viven como si fueran animalitos. ¿Sí? Y en la iglesia, ¿cómo tiene que ser? De la misma forma. Y aquí igual, siempre están, siempre cuando digo, y hermanos, conforme al calendario de lectura, vamos a hablar de cantares. Si vieran la cara que hacen. Yo hasta digo, no sé, digo, pobrecitos, ¿verdad? Iba a decir una barbaridad. Pero a lo que me refiero es de que igual en la iglesia, ¿de qué temas podemos hablar? De todos. Ok, yo como igual como mi familia, hablando así, teniendo el cuidado con mis hijos, es el mismo cuidado que yo debo de tener para con ustedes. Ok, voy a dejar que el testigo de Jehová te dé explicaciones o te dé respuestas a tus dudas. ¿O voy a dejar que el mormón te dé respuesta a tus dudas? ¿O el Islam? No. ¿De qué tema podemos hablar de la iglesia? De todos. ¿De sexo? Sí, también, y lo hemos hecho. ¿Sí? ¿De violencia? También. De todos los temas, sino en dónde. Sino en dónde. ¿Sí me explico? Un pastor siempre tiene que tomar esa responsabilidad. Bueno, en la iglesia puede ser tentador poner a alguien en el liderazgo solo porque es talentoso o popular, sin evaluar su carácter y llamado. Esto puede llevar a problemas espirituales y doctrinales en la congregación. ¿Sí? No podemos, la persona que esté aquí enfrente no puede ser cualquiera, nada más, como dirían Juanito Pérez o cualquier hijo de vecino, nada más porque o ofrenda más, o porque llega temprano, o lo que sea, nada más porque me cae bien. No, tiene que tener un filtro, tiene que tener un tiempo que lo podamos conocer. Bien, seguimos versículo 32 al 33. Dice lo siguiente. ¿Hasta ahorita alguna duda, pregunta, comentario, reclamación? 32, 33 dice, también instituyó un festival religioso en Betel
que se celebraba el día 15 del octavo mes y que era una imitación del festival de las enramadas en Judá, allí en Betel. Jeroboam ofrecía sacrificios a los becerros que había hecho y nombró sacerdotes para los santuarios paganos que había construido. Así que el día 15 del octavo mes, una fecha que él mismo había designado, Jeroboam ofreció sacrificios sobre el altar de Betel. Él instituyó un festival religioso para Israel y subió al altar a quemar incienso. ¿Qué fue lo que hizo Jeroboam? Jeroboam reemplazó la adoración genuina con alternativas humanas. Cuando Dios le pidió a Jeroboam que instituyera esto, nada. Y como dice aquí, fue una fiesta pirata, ¿no? Era una imitación del festival de las enramadas en Judá. Y lamentablemente, mucha gente, aún dentro lo que hizo Jeroboam, trató dentro de esta comunidad, dentro de este temor que tenía de que la gente se le fuera a hacer y llamar cosas del mundo para poderlos poner al servicio del pueblo de Israel. En el ámbito familiar, esto nos advierte sobre el peligro de reemplazar la adoración genuina con otras prioridades. Muchas veces, sin darnos cuenta, podemos caer en la misma trampa de Jeroboam cuando dejamos que el entretenimiento, las actividades diarias o incluso la educación, el éxito material de nuestros hijos ocupen el lugar que debería tener Dios en el hogar. Es fácil justificar que no hay tiempo para la oración familiar o el estudio bíblico cuando hay tantas otras responsabilidades, pero cuando sustituimos la comunión con Dios por actividades que parecen más convenientes, estamos creando nuestro propio sistema alternativo de adoración. ¿Sí? Los días domingos son para qué? ¿Sí? Y a veces, ay, es que no, pues tenemos esta actividad. ¿Qué será más importante? Pregunto. Sí, Dios. Y estamos hablando de que tenemos que hablar de las cosas como son. Sí. Que de repente, ay, me llegaron familiares. No, pues ¿cómo voy a ser grosero, verdad? Ah, está bien. Con Dios sí puede ser grosero. Al fin Dios aguanta, ¿verdad? Al fin Dios aguanta. Con Dios sí puede ser grosero. Sí. Pero tenemos que tener nuestras prioridades. No, ahí es que tengo que cuidar esto porque, pero eras más importante, Dios. ¿Dónde están las prioridades? ¿Sí? Empezamos a generar ese tipo de actividades justificándonos y creando ese lugar por el lugar que tenemos que tener para con Dios. ¿Sí? ¿Qué hay ahora en el caso de los líderes? Hoy en día, algunos líderes pueden enfocarse más en programas de entretenimiento, a estrategias de crecimiento, en lugar de fomentar la verdadera adoración y dependencia de Dios. La iglesia debe de estar centrada en Cristo y en la sana doctrina, no en métodos humanos para atraer multitudes. La adoración a Dios debe mantenerse en espíritu y en verdad, sin permitir que el deseo de crecer en número sin permitir que el deseo de crecer en número o de complacer a todos desvíe el propósito central de la iglesia, que es guiar a las personas a una relación genuina con Dios. Aquí, y como lo decía hace rato, aquí, mientras que un servidor pueda seguir los caminos de Dios, estar sometido a la palabra de Dios, nunca vamos a tener un aposento alto a la medida de la gente. Siempre va a ser conforme a la palabra de Dios, sea incómoda o no sea incómoda, sea agradable o no sea agradable, pero así es como se tiene que ser.
¿sí? Si yo o ustedes mismos piensen, ¿realmente querrían un pastor que estuviese sometido a sus deseos? Que solamente hablara de los temas que a ustedes les agraden, que solamente hablara de los temas que a ustedes les hacen sentir más bonito y que no mencione de mi pecado, que no mencione con lo que estoy batallando, que no mencione mis faltas. Bueno, aposento alto no va a ser de esa forma, ¿sí? El amado Eduardo se va a preocupar si se van, pues le va a doler mucho en su corazón. Sí, sí voy a sentir, me va a doler mucho en mi corazón, pero esa ya es la decisión que ustedes van a tomar, ¿sí? Porque aquí siempre, mientras que Dios esté en la vida de un servidor, siempre trataré de dar buen testimonio, de poder dar ejemplo y de poder predicar la palabra como debe de ser. Vamos a ver las consecuencias de esto, ya vamos a terminar. Gracias por su paciencia. En primer libro de Reyes, capítulo 13, versículos del 33 al 34. Primero de Reyes, capítulo 13, del 36 al 34, dice: A pesar de esto, Jeroboam no abandonó sus caminos perversos, continuó seleccionando sacerdotes de entre la gente común y nombraba a cualquiera que quisiera ser sacerdote de los santuarios paganos. Esto fue un gran pecado y como consecuencia, la dinastía de Jeroboam fue totalmente eliminada de la faz de la tierra. Y si nosotros leemos versículos anteriores, Dios ya le había advertido a Jeroboam de lo que le iba a suceder si no cambiaba su camino. ¿Y qué hizo Jeroboam? Simplemente ignoró a Dios, simplemente no le interesó y siguió con sus prácticas. Siguió con sus prácticas y ¿qué hizo Dios? Lo disciplinó. ¿Qué hizo Dios? Le trajo juicio. ¿Sí? En el ámbito familiar, ¿cómo podemos ver esto nuevamente? Esto nos muestra el peligro de ignorar la corrección de Dios en nuestra vida personal y en la crianza de nuestros hijos. Un padre o madre que por orgullo o comodidad deciden seguir con patrones de comportamiento dañinos, como la falta de tiempo para su familia, la permisividad con el pecado en el hogar o la negligencia en la enseñanza espiritual, puede terminar viendo cómo su familia sufre las consecuencias. Dios nos habla de muchas maneras, a través de su palabra, de consejos sabios o incluso de situaciones difíciles que nos invitan a reflexionar. Ignorar estas advertencias puede llevar a la desintegración de la unidad familiar y a que las generaciones futuras crezcan alejados de Dios. Y esto, y algo que se da muy común, y es un ejemplo que siempre doy, es cuando un padre y una madre ven que su hijo, que dice que es creyente, que ha creído en Dios, empieza a mirar a qué, como dice en Génesis 6, que los hijos de Dios empezaron a ver qué, a las hijas de los hombres. ¿Sí? Cuando un padre o una madre empieza a ver que su hijo empieza a mirar hacia afuera, ¿qué es lo que tendría que hacer el padre? ¿Animarlo o serle de estorbo? Serle de estorbo. Mira, hijo, mira, hija, ve el yugo desigual para Dios, etcétera, etcétera. Pero si como padres y como madres nos quedamos así, calladitos, sin decir nada, pues ya que diga el niño, pues ya que él decidas, ¿qué es lo que va a pasar? Como lo acabo de mencionar, tristemente los mismos padres ven el sufrimiento de sus hijos, porque lamentablemente como padres y como madres no tuvimos la responsabilidad, el compromiso de decirle a nuestros hijos, eso que estás haciendo está mal. Se lo permitieron, se lo dejaron hacer, seguir más adelante. Y tristemente,
A veces los abuelos son los que también sufren la consecuencia de la mala decisión de los hijos. Si los hijos deciden casarse en yugo desigual, muchas veces los abuelos terminan ¿qué? Cuidando a los mismos nietos, viendo una relación destruida. Todo porque un padre, porque una madre no tuvo la fuerza o la valentía bíblica de decirle a sus hijos, eso está mal. ¿Qué pasa en el liderazgo dentro de una iglesia? De la misma manera similar en el liderazgo de una iglesia, la historia de Jeroboam nos advierte sobre la terquedad espiritual en los líderes. Cuando un pastor o un líder recibe corrección, pero no está dispuesto a cambiar, el daño puede extenderse a toda la congregación. Un liderazgo que persiste en decisiones equivocadas, sin humildad para reconocer errores, puede llevar a la iglesia por caminos alejados de la voluntad de Dios. Si un líder como Jeroboam endurece su corazón y sigue con su propia agenda en lugar de someterse a Dios, las consecuencias pueden ser devastadoras por toda la comunidad o para toda la comunidad de creyentes. Si ustedes pudieran ver en mí algo que, ay, es que el hermano está mal por esto y que no, y tienen, ahora sí que, gracias a Dios, podrían tener la confianza de acercarse con uno y decir, hermano, fíjese que, pues consideramos que está mal en esto, y usted dijo esto. Sí, a lo mejor el pastor puede decir, ah, caray, sí es cierto, ¿verdad? No lo había notado. Dije esto, me equivoqué, ¿no? Me equivoqué, sí es cierto. Pido una disculpa. ¿Sí? A veces, igual los videos que nosotros grabamos y que después yo personalmente los veo, a veces digo, y así digo, ¿a poco dije eso? Yo mismo digo, me equivoqué. A veces, varias veces les comento a mi familia y me dicen, pues, ¿qué quieres hacer? ¿Un fe de ratas? Pero pues a veces podría ser, a veces no, pero a veces o cambio de personaje o una fecha mal, reconozco que tengo a veces esos errores, ¿sí? Lo reconozco. O a veces leo bien, porque a veces ya los ojos no me ayudan mucho, pero a veces no leo tan bien, ¿sí? ¿Sí? Pero uno puede reconocer. Entonces, lamentablemente Jeroboam no hizo caso, un padre puede no hacer caso, un pastor puede no hacer caso de las advertencias o del consejo de Dios y él mismo puede ver cómo va llegando su ruina. Y como conclusión, solamente quiero hacer dos preguntas. ¿Qué tipo de liderazgo quieres llevar en tu hogar? ¿Un liderazgo como el de Jeroboam o un liderazgo de un hombre como le pidió Dios a Jeroboam, que siguiera en los caminos de Dios y que fuera obediente a la palabra? ¿Qué tipo de liderazgo quieres tener en tu iglesia o buscar en una iglesia? Un liderazgo donde el pastor esté realmente siguiendo los caminos de Dios y que solamente se someta a la Biblia. Creo que son áreas o preguntas que nos tienen que llevar a reflexionar. Vemos lamentablemente el trágico destino de Jeroboam por sus malas decisiones y pues eso no va a cambiar o no va a ser diferente en nosotros. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Pues vamos a orar para terminar.